Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Hazme otra vez, Señor. Y ayúdame a serte fiel. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. Me presento. Soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos. Vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por este tiempo que tenemos para escuchar tu palabra, Padre amado, de bendición y edificación para nuestra vida. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo también. También te damos gracias por las redes sociales, Padre amado, que son el medio que podemos estar congregados, Padre amado. También sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre amado. Te pedimos que lo bendigan en el nombre de Jesús. Y también ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este tiempo, en contra de este momento que apartamos para estar en tu presencia, para escuchar esa palabra de bendición y de edificación para nuestra vida. Atamos y reprendemos todo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: El ángel de Jehová subió desde Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaréis jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Dice la palabra del Señor, nos cuenta que llegado su momento, dice que el pueblo de Israel ya estaba establecido, ya estaban en la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor que Dios mismo se le presentó. ¿Por qué? Porque llegado su momento, las generaciones, dice que pasaron, y esta generación se había olvidado de lo que Dios había hecho. No hacían la voluntad de Dios, habían olvidado el pacto que Dios había hecho con ellos, que Él los sacó de la esclavitud y le entregó esa tierra donde estaban, esa tierra de bendición. Tal vez también hoy estamos viendo a esas personas, o usted mismo que está en estos tiempos escuchando la palabra del Señor, se olvidó de Dios, no conoció a Dios, no conoció lo que el Señor hizo en su vida.
la vida de sus padres, sus abuelos, y lamentablemente también se olvidó de lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que esta generación no conocía a Dios, por eso Dios mismo se le presenta y le habla diciendo que ellos invalidaron el pacto, lo que Dios había convenido con el pueblo de Israel en su momento, que lo tenían que adorar a Él simplemente, buscarlo a Él, y Él lo iba a bendecir así como lo hizo en su momento. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel ya estaba establecido, ya estaban cómodos, ya tenían su bendición, lo que tanto anhelaban. Y hoy lamentablemente vemos mucho eso, que lamentablemente las personas al tener todo se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez en su momento buscaron a Dios de corazón, y sí, gloria a Dios, y Dios le concedió la petición de su corazón, la sanidad de sus hijos, la restauración del matrimonio, su finanza, un trabajo fijo, un anhelo en su corazón que tal vez era imposible, pero Dios se lo concedió. ¿Por qué? Porque lo buscaron de todo corazón. Pero cuenta la palabra de Dios que en su momento dice que el pueblo de Israel empezó a dejar las cosas de Dios, empezó a dejar el pacto que Dios había hecho con ellos, lo que Dios le había dicho que tenían que hacer, que es derribar todos los altares, todos los ídolos. Y tal vez usted también, sin darse cuenta, empezó a dejar la comunión con el Señor, empezó a dejar de buscar a Dios, y empezó a tener lamentablemente esos ídolos que no nos damos cuenta muchas veces, que son las redes sociales, los celulares, que es muy... Lamentablemente en estos tiempos son ídolos. ¿Por qué? Porque estamos pendientes las 24 horas del día y nos sacan todo el tiempo que tenemos para con nuestra familia, para nosotros mismos y para con Dios. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo de Israel primeramente empezó a relacionarse con esas personas, y eso también pasa lamentablemente hoy en día, que las personas, los hijos de Dios, empezaron a dejar de tener esa comunión con Dios, empezaron a estar más en el mundo que con Dios, empezaron a ser tibios lamentablemente, y eso el Señor nos quiere hablar hoy, así como le habló al pueblo de Israel. Él mismo nos está hablando a través de este mensaje. Tal vez usted cometió ese error de dejar la comunión con Dios, de dejar los caminos del Señor, dejar de buscar a Dios como corresponde. ¿Por qué? Por causa de estar en las redes sociales, estar más tiempo con sus amigos que no son del pueblo de Dios. O sea, gloria a Dios si Dios le mandó que esté con esas personas, pero usted tiene que ser luz, tiene que hablar del Señor. No se tiene que hacer a ellos, sino ellos se tienen que hacer a usted. Seguimos leyendo la palabra. Dice en el versículo 6, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice la palabra del Señor que esta generación se había corrompido, se había apartado de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tenían más al líder, el líder que los guiaba espiritualmente, ese hombre que los llevaba por buen camino, que le llevaba a hacer la voluntad de Dios, el mismo hombre que Dios puso para que ellos puedan tener su bendición. Tal vez también usted se apartó de la iglesia, o no tiene un referente, no tiene alguien que lo esté guiando espiritualmente, algún pastor, algún obrero de parte del Señor, algún siervo, y lamentablemente por esa causa se apartó del Señor, empezó a estar más en el mundo que estar en las cosas de Dios, pasó a ser un tibio lamentablemente. Y dice la palabra del Señor que por causa de esto, esta generación había corrompido, se había olvidado de Dios. Lamentablemente se hicieron tibios. ¿Por qué? Porque eso pasa muchas veces cuando nosotros dejamos los caminos del Señor. Empezamos a dejar de a poco sin darnos cuenta, ya no congregamos, ya no hablamos más con los hermanos en Cristo, empezamos a hacer vida del mundo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ahí entra el que nosotros empezamos a alejarnos sin darnos cuenta de Dios, y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. ¿Por qué? Porque Él mismo dice que se le presentó al pueblo y le habló, le dijo que estaban haciendo mal las cosas, y hoy Dios también está usando las redes sociales, y gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque está entrando a cada hogar, a cada familia. Tal vez usted también está privado de la libertad, está en un hospital, está internado, no lo sé en qué circunstancia usted está escuchando este mensaje o está escuchando la palabra de Dios, pero Dios quiere hablarle que vuelva a los pies de Cristo primeramente, que vuelva a tener el primer amor, que vuelva a hacer las primeras obras. ¿Por qué? Porque es muy importante estar aferrados a Dios para poder tener la bendición. Seguimos leyendo en el versículo 8, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de
ellos otra generación que no conoció a Jehová ni las obras que él había hecho por ellos. Dice la palabra del Señor que en su momento dice que Josué murió, el líder de ellos murió, y todos los ancianos, todos los obreros que estaban ahí. Y tal vez también pasó eso, que usted no tiene más a alguien que lo guíe espiritualmente, se apartó del Señor, o por causa de estos tiempos también no tiene comunicación con sus pastores, con alguien de Dios. Dice que toda la generación de Josué, todos los que vieron la gloria de Dios, todos los que recibieron la bendición, habían muerto lamentablemente, ya no estaban más. Y hoy vemos eso también, que las personas lamentablemente recibieron su bendición. Los siervos de estos tiempos lamentablemente están encerrados en los templos, en las iglesias, están ellos ahí en su congregación y se olvidaron de salir a evangelizar, de salir a buscar a la generación nueva, de enseñar los caminos y los principios de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy el evangelio está mal visto. ¿Por qué? Porque están hablando de poderío, de unción, de gloria, de finanzas, de riqueza, que eso no es el evangelio. El evangelio es el amor de Jesucristo que tuvo por usted y por mí. ¿Por qué? Porque Él vino a morir y a resucitar por usted y por mí para darnos la vida eterna. Y también nos viene a traer Jesucristo la salida a nuestros problemas, tanto en lo espiritual como en lo natural. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo salva, sana y liberta. Tal vez usted se encerró en los vicios, se encerró en la depresión, no puede salir de ello, le cuesta, tiene alguna enfermedad, no lo sé, pero hoy el Señor Jesús quiere entrar a su vida. Ahora al final vamos a estar haciendo la oración para que acepte a Jesucristo en su corazón, y si usted se apartó, que pueda volver a los pies de Cristo. Y dice la palabra del Señor que la generación que había visto la gloria de Dios pereció, que murieron, y eso lamentablemente vemos hoy, que las personas, tal vez sus abuelos, sus padres, sus tíos, alguien en su momento era hijo de Dios, cristiano, o usted escuchó que eran evangelio, y lamentablemente sus padres no siguieron sus caminos, o usted mismo no siguió los caminos. Pero por eso el Señor hoy nos habla también que si usted es un cristiano, un hermano en Cristo Jesús, que usted instruya a sus familias primeramente. ¿Por qué? Porque ese es el primer ministerio que Dios nos entregó. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y también dice, si usted cree que va a ser salvo usted y toda su casa. Y dice la palabra del Señor que en su momento murieron todos estos, los que vieron la gloria de Dios, los que experimentaron la gloria de Dios. Y lamentablemente hoy escuchamos también de las personas de avanzada edad, o hombres de Dios o mujeres de Dios que estuvieron en los caminos del Señor, y dicen: yo vi cuando el Señor sanaba, libertaba. Y lamentablemente no se ve más eso. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, y dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, y está pasando eso lamentablemente. ¿Por qué? Porque hay nuevas generaciones. Lamentablemente vemos cómo la delincuencia está al acecho. ¿Por qué? Porque por un celular, por un auto están sacándole la vida a las personas. ¿Por qué? Porque no entienden el evangelio, no comprenden que Jesucristo los ama, y lamentablemente está reinando el enemigo en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. También vemos lamentablemente cómo las personas están atadas a través de las redes sociales, del internet, de los vicios, se encierran en ellos mismos. ¿Por qué? Porque no se habla más de lo que es el evangelio, no se habla más del amor. ¿Por qué? Porque se encierran en los vicios, lamentablemente, porque tienen vacío en su vida, tienen depresión, tienen soledad, tienen intento de suicidio. ¿Por qué? Porque no encuentran sentido a su vida, no encuentran la salida a sus problemas. Y hoy el Señor se quiere presentar como es el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el reino de los cielos en la tierra. Y eso es lo que nosotros estamos hablando. Estamos hablando a la generación de este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor todavía tiene un remanente, el cual está predicando, el cual es la voz que clama en el desierto. Nosotros estamos predicando de Jesucristo, que Él salva, sana y liberta. Y todavía la puerta está abierta para que lo pueda aceptar. Y hoy es el día, tal vez para su vida. Tal vez usted nunca escuchó de Jesús, o escuchó de otro Jesús, de otro evangelio. Hoy el Señor se le presenta a través de estas redes sociales, este mensaje, que acepta a Jesucristo primeramente, para que usted pueda tener la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios mismo le dijo en su momento, lo que acabamos de leer, que Dios no iba a estar más con ellos. ¿Por qué? Por causa de su pecado, por causa de lo malo que hacían, porque ellos adoraban a dioses, dice. Y hoy vemos también lamentablemente que las personas quieren
tener la bendición, pero buscan en los ídolos, en las imágenes. Tienen un mal concepto de Jesucristo, un Cristo crucificado, una imagen, un Cristo en una cruz, pero Jesucristo no está crucificado, Él resucitó al tercer día, Él está vivo, y aunque no lo podamos ver, lo sentimos. ¿Por qué? Porque Él es como el viento, no se ve pero se siente. Y también Él nos dijo que si nosotros creemos en Él vamos a ver su gloria, y esto es por fe. ¿Por qué? Porque la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros caminamos por fe. ¿Por qué? Porque el Evangelio es así. Tenemos que caminar por fe, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Tal vez usted en su momento escuchó de Jesús y pasó por arriba, por al lado, y no prestó atención, pero hoy es tiempo. Tal vez ya no tiene más salida, está buscando la sanidad, su enfermedad, la sanidad para que sus hijos salgan de los vicios, no lo sé, pero hoy Dios le quiere mostrar que en su momento, así como en las generaciones pasadas vieron la gloria de Dios, todavía Dios sigue siendo Dios, porque su mano de poder nos ha cortado para hacer milagros. Dios quiere sanar su vida, quiere restaurar su familia, quiere restaurar su matrimonio, y quiere que conozcamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al mismo que mandó a Jesucristo, su único Hijo, por amor hacia nosotros, para que podamos reconciliarnos con Él por amor. ¿Por qué? Porque Él nos ama y no quiere que nadie se pierda, dice la palabra del Señor. Por eso el Señor hoy nos habla que así como en su momento Él se le presentó al pueblo de Israel, a esa generación que estaba en la actualidad, que hacía lo malo, lamentablemente, porque nadie se ocupó de enseñarle los principios y los valores en su momento. ¿Por qué? Porque hoy también lamentablemente vemos la juventud, vemos los niños, vemos estos tiempos que se perdieron esas cosas, esos pequeños detalles que lamentablemente influyen mucho en las personas. ¿Por qué? Porque si usted no lo educa con principios, con valores, con fundamentos bíblicos, con la palabra del Señor, lamentablemente vemos hoy lo que vemos. Vemos las personas que no saben qué sexo son, lamentablemente tienen una contradicción en ellos mismos, no saben que si son hombres o mujeres, y lamentablemente entra el enemigo, y lamentablemente vemos todas esas cosas que están pasando, porque estamos en los últimos tiempos. Pero también el Señor dijo que en los últimos tiempos Él va a derramar de su gracia y que vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él está levantando a los obreros de la última hora, a los siervos de los últimos tiempos, y eso es lo que está pasando. El Señor está por mostrar su gloria en estos tiempos. Después que pase todo esto vamos a ver la gloria de Dios una vez más, y así como esa generación que murió vio la gloria de Dios, nosotros vamos a ver la gloria en estos tiempos tan difíciles. El Señor va a mostrar su gloria y su poder. Por eso es el mensaje de hoy, que si usted se apartó del Señor, tenga tiempo de arrepentirse. Tal vez hoy es su última oportunidad. ¿Por qué? Porque usted dice, sí, ¿sabes hace cuánto escucho que Jesús viene? Pero Jesucristo mismo dice que Él no retarda su venida, sino por amor hacia nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque Jesucristo viene. Todo se está cumpliendo, todas las señales, lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo. Pero también puede llegar hoy a su vida. ¿Por qué? Porque tal vez puede tener la última oportunidad hoy, así como lo tuvo el ladrón que estuvo con Él crucificado. Él reconoció su pecado, no se sabe qué es lo que hizo ese hombre, pero Jesucristo lo perdonó porque Él reconoció que Él era hijo de Dios primeramente, y reconoció que era hombre pecador. Y tal vez usted también hizo no entiendo. No entendemos muchas veces por qué el Señor perdona tanto, pero es porque es misericordioso, porque vemos muchas personas que en su momento hicieron cosas malas, cosas feas, pero el Señor ve el arrepentimiento verdadero, y eso es lo que el Señor quiere hoy, que conozcamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el amor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo mandó a su Hijo por amor hacia nosotros, para mostrarnos su amor y su misericordia. Y ese es el mensaje de hoy, que el Señor está levantando una generación la cual va a conocer la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en estos tiempos, y sabemos y confiamos en el Señor que vamos a ser salvos nosotros junto con nuestra familia. Tal vez hoy el Señor llegó a su vida y es tiempo que usted pueda aceptarlo a Jesucristo, para que pueda tener paz, para que pueda tener esa sanidad que tanto anhela, o que sus hijos vuelvan al camino, no lo sé, porque la palabra del Señor nos dice que si usted instruye al niño en el camino del Señor, cuando sea anciano, cuando sea grande, no se va a apartar. Tal vez se apartó por un momento, pero es tiempo que usted empiece a pedirle al Señor que cumpla su promesa, porque Él mismo lo dijo en la palabra, que si nosotros instruimos a los niños de pequeños, van a volver al Señor, porque están en la mano de Dios. Tal vez se apartaron por un momento como el hijo pródigo, pero es tiempo de que vuelvan al Padre, vuelvan al amor, a los brazos de Cristo primeramente, y que experimenten el amor y la misericordia de Dios. Por eso
Este es el mensaje de hoy. Así como el pueblo de Israel en su momento, esa generación hizo lo malo. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó las cosas, nadie le enseñó los principios, los valores, las cosas, el pacto que Dios había hecho con ellos, que simplemente lo adoren, le den la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él los sacó de la esclavitud. Y también, tal vez en su familia, usted escuchó que sus padres, sus tíos, sus abuelos, alguien era cristiano y lamentablemente no se siguió con eso. ¿Por qué? Porque dejaron de lado los caminos del Señor y esta generación hizo eso. Pero Dios hoy quiere que no pase eso con usted, no quiere que usted perezca. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que Dios mismo le dijo que no iba a estar más con ellos por causa de su pecado. Tal vez usted estaba pasando cosas malas, cosas feas por causa de apartarse del Señor o porque no estaba con el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también nos dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es la cobertura celestial, la cobertura divina. Eso es lo que el Señor le quiere entregar hoy, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, ahora al final vamos a estar haciendo la oración para que acepten a Jesucristo y la oración de reconciliación. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, mientras tanto vamos a orar al Señor. Santo nombre levantar, cantaremos gloria a ti, Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. No podemos casar, seremos la generación que danza a causa de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. Ahora le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias por tu presencia ante todo. Te damos gracias, Padre amado, por este mensaje, Padre amado, por tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas. Tal vez en su momento, Padre, nos habíamos apartado de ti por un momento. Nos fuimos al mundo, Padre amado, pero hoy comprendemos la importancia de estar en tu presencia y cumplir, Padre amado, con lo que tú nos pediste, Padre amado, que te adoremos en espíritu y en verdad, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tal vez descuidamos la comunión contigo, Padre Celestial, así como lo hizo esta generación que acabamos de leer en la palabra, Padre Celestial, que se olvidaron de ti, Padre amado, se olvidaron de todo lo que tú hiciste por sus padres, por los antepasados, Padre amado, pero hoy comprendemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, Padre amado, que tu mano de poder nos ha cortado. Hoy, Padre amado,
Reconocemos, Padre amado, ante todo que Jesucristo, que sin Jesucristo no somos nada primeramente. Y hoy, Padre amado, comprendemos también, Padre amado, tu poder y tu misericordia, Señor, que tú puedes extender tu mano para bendecirnos, Padre amado. Simplemente tenemos que seguir firme en el camino, Padre amado. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y tu palabra dice que se van a apartar muchos, Padre amado. El amor de muchos se va a enfriar, pero también dice que tu gracia va a sobreabundar. Vamos a ver tu gloria, Padre amado. Vamos a ser esa generación, Padre amado, que va a marcar la diferencia, Padre amado. Vamos a ser esa generación de los últimos tiempos que vamos a ver tu gloria y vamos a traer tu reino aquí, Padre amado. Vamos a mostrar lo que es el verdadero evangelio, Padre amado, el reino de los cielos en la tierra, así como lo hizo Jesucristo en su momento, Padre amado, como lo hicieron las generaciones pasadas. Nosotros hoy, Padre amado, sabemos que vamos a marcar esta generación también, Padre amado, a través de nuestra fe, Padre amado, porque vamos a seguir predicando tu palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Ahora yo le invito a los que quieren aceptar a Jesucristo en su corazón, repitan conmigo: Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti, contra el cielo, te pido perdón, Padre amado. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido me laves con la sangre de Cristo y me anotes en el libro de la vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me ayudes a ser una buena persona de bendición. También a los que se habían apartado del Señor y quieren reconciliarse con el Señor, invito y repitan esta oración: Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti, contra el cielo. Te pido perdón por todo, Padre amado. Te reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido me laves con la sangre de Cristo y vuelvas a anotar mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que tu Santo Espíritu llene esos vacíos por los cuales me había apartado. Y también te pido que me pongas a esas personas que me guíen para que yo pueda ser de bendición hacia los demás. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que acaban de repetir esta oración, Padre amado, porque sé que lo hicieron con fe y con un corazón de verdad humillado ante ti, Padre amado, y sabemos que hay fiesta en los cielos porque tú estás gozoso cuando un hombre pecador se arrepiente de sus pecados. Te damos gracias, Padre amado, y te damos gracias por este mensaje. Gracias porque vamos a ver tu gloria, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás vivo, Padre amado, y que Jesucristo viene a buscarnos prontamente. Te damos gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte. Le doy las gracias por compartir su tiempo. Espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que si tal vez fuimos como esa generación que el Señor nos mostró y que se habían olvidado de Dios, que se habían apartado del Señor, que podamos volver a los pies de Cristo de verdad, de corazón, que hagamos la obra del Señor, que prediquemos la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y sí, lamentablemente el amor de muchos se enfría, pero también dice que la gracia va a sobreabundar y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser esa generación que va a marcar los tiempos, va a mostrar que Dios está vivo y que todavía puede hacer milagros. Por eso le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendición.